pequeño y sombrío pueblo, donde las sombras se alargaban y los secretos se ocultaban, vivía una joven llamada Mariel. Mariel no era como las demás chicas de su escuela. Era extremadamente delgada, casi esquelética, con una piel tan pálida que parecía no haber visto el sol en años. Sus ojos, siempre hundidos y oscuros, miraban a los demás con una mezcla de desprecio y frialdad. Nadie sabía mucho sobre ella, solo que sus padres nunca aparecían y que vivía sola en una vieja casa al final del pueblo, una casa de la que todos se mantenían alejados. Pero lo que realmente hacía que Mariel fuera temida no era solo su apariencia, sino su comportamiento. Mariel tenía un oscuro pasatiempo. Le encantaba golpear a sus compañeras de clase. No era un simple caso de intimidación escolar. No, lo que Mariel hacía iba mucho más allá. Cada golpe que daba parecía ser calculador, meticuloso, como si estuviera extrayendo algún tipo de oscuro placer en cada impacto. Además, cuando golpeaba, gritaba de una manera perturbadora, con un chillido agudo que resonaba en los pasillos de la escuela, haciendo que incluso los maestros sintieran escalofríos. Los maestros, de alguna manera, nunca intervenían. Era como si algo los mantuviera al margen, como si tuvieran miedo de Mariel. Nadie se atrevía a hacerle frente, y quienes lo intentaban terminaban con moretones y esos gritos ensordecedores que le perseguían incluso en sus pesadillas. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Mariel no siempre había sido así. Cuando era niña, había sido una niña tímida, atrapada en una vida de terror y violencia. Su madre, una mujer atormentada, solía encerrarla en un pequeño armario oscuro durante horas, castigándola por razones que Mariel no entendía. En esas largas horas de encierro, lo único que Mariel podía escuchar eran los gritos de su madre, que resonaban por toda la casa como ecos interminables. Una noche, los gritos cesaron, su madre desapareció sin dejar rastro, y Mariel quedó sola en aquella casa llena de oscuridad. Pero aunque su madre ya no estaba, los gritos no se fueron. Los oía constantemente en su cabeza gritándole, acusándola de cosas que nunca comprendió. Los ecos la seguían donde quiera que fuera, incesantes, perforando su mente. Cuando comenzó a ir a la escuela, esos gritos se intensificaron. Ya no podía soportar el dolor que le causaban, así que encontró una manera de liberarse, o al menos intentarlo: golpear. Cada vez que golpeaba a una de sus compañeras, sentía que el ruido en su cabeza disminuía, aunque solo fuera por un momento. Los gritos de los demás parecían acallar, aunque brevemente, los gritos de su madre. Pero un día, algo mucho más oscuro sucedió. Era una tarde como cualquier otra en la escuela. Mariel estaba en clase cuando su ira, su necesidad de silenciar los gritos, alcanzó su punto crítico. Sin previo aviso, se lanzó y atacó a una de sus compañeras, Carla, que siempre había sido el blanco de su odio. La tomó del cabello y la arrastró al suelo, mientras los demás miraban con horror. Pero esta vez algo diferente ocurrió. Mientras Mariel golpeaba a Carla, sus gritos habituales cambiaron. Ya no eran sus gritos, eran más profundos, más perturbadores, como si una voz más antigua y maligna se estuviera filtrando a través de su garganta. El aire de la habitación se volvió pesado, las luces comenzaron a parpadear y los estudiantes, aterrorizados, comenzaron a retroceder. Una sombra comenzó a formarse detrás de Mariel, una figura femenina, alta, retorcida, con un rostro desfigurado. La sombra parecía emerger de las paredes mismas, acercándose lentamente a Mariel. Mariel, aún golpeando a Carla,
De repente se detuvo. Su cuerpo se tensó como si hubiera sentido la presencia detrás de ella. Giró la cabeza lentamente y lo que vio la dejó paralizada. La sombra era la de su madre, pero no la mujer que recordaba. Su madre estaba irreconocible, su rostro distorsionado en una mueca de furia eterna, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno, como si gritaran en silencio. Mariel cayó al suelo, con las manos cubriéndose los oídos, pero los gritos estaban dentro de su cabeza, más fuertes que nunca. El eco de los gritos de su madre la atravesaban rompiendo su mente en pedazos. Sus compañeros de clase observaron horrorizados, mientras la sombra se cernía sobre ella. Los gritos de Mariel llenaron la habitación, pero esta vez eran gritos de puro terror, gritos de una niña que nunca había dejado de estar encerrada en ese oscuro armario. Esa noche, Mariel desapareció. Nadie volvió a verla. Su casa, la casa en el borde del pueblo, fue encontrada vacía, como si nunca hubiera estado allí. Algunos decían que la sombra de su madre la había reclamado, que había sido arrastrada al mismísimo infierno, del que provenían aquellos gritos. María había crecido con un corazón lleno de sueños rotos y una madre que no sabía amar. Desde pequeña, su vida había sido un interminable desfile de carencias. Pasaba los días descalza, sin comida, con un estómago vacío que hacía eco con las humillaciones de los vecinos. Mientras sus compañeros de escuela llevaban zapatos y sonreían con despreocupación, ella caminaba sobre las piedras del camino, tragándose la vergüenza y el dolor. Pero, contra todas las expectativas, María salió adelante. Trabajó duro, se educó y logró lo que su madre nunca pudo: una vida estable y digna. Sin embargo, la herida que dejó su infancia jamás sanó del todo, y su madre, Claudia, permaneció como una sombra constante en su vida. Claudia no era violenta, pero su indiferencia, su frialdad y su constante demanda de dinero hacía que María se sintiera atrapada en una relación de puro interés. Con el paso de los años, la relación entre madre e hija se fue deteriorando. Claudia no cambiaba y María, cansada de ser utilizada, decidió distanciarse. Habían pasado meses sin que se hablaran cuando el teléfono de María sonó una tarde, trayendo consigo una noticia devastadora. Su madre había sufrido un derrame cerebral. No tenía a nadie más que a María. Llena de dudas y resentimientos, María acudió al hospital. Su madre estaba allí, con una mirada que ya no reconocía nada. No sabía qué hacer. ¿Cómo se cuidaba a alguien que nunca te había amado? ¿Cómo se debía actuar cuando el peso de una vida de rencores te aplastaba? Al final, decidió llevarla a un asilo. El asilo La Esperanza. El nombre prometía tranquilidad, pero pronto descubriría que lo único que allí abundaba era la desesperanza. La dueña del lugar, una mujer enigmática llamada Nayeli, pero que todos conocían como Doña Naye, administraba el asilo con una frialdad calculadora. Para ella, cada paciente que ingresaba era solo un número más, una oportunidad más de obtener ganancia. El lugar era un refugio para quienes estaban destinados a morir, y ella se encargaba de que la transición fuera rápida y sin complicaciones. Claudia, con su carácter dominante y su mal genio, se convirtió en una molestia para el personal del asilo. Los cuidadores, cansados de sus gritos y sus demandas, comenzaron a sedarla con calmantes. Día tras día, Claudia permanecía en un estado casi vegetativo, atrapada en su propia mente, incapaz de moverse, pero completamente consciente de su entorno. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. En medio de su letargo, Claudia empezó a ser visitada por las sombras de su pasado. Primero apareció su madre, la mujer
que la había abandonado a su suerte cuando era niña. Luego, su padre, un hombre que jamás mostró afecto, con una mirada vacía. Cada noche, Claudia caminaba entre los recuerdos de su vida, reviviendo sus peores momentos, como si el mismo infierno se hubiera desatado dentro de ella. En sus sueños, veía a los fantasmas de aquellos que había perdido y que nunca había llorado. Cada uno de ellos la señalaba, la acusaba de vivir una vida de egoísmo y vacío. La cueva oscura de sus memorias la consumían cada vez más. Veía su infancia miserable, el dolor de su hija, las oportunidades que tuvo de ser mejor madre y que nunca tomó. No había perdón en esos sueños, solo un juicio incesante y cruel. Meses pasaron y Claudia se fue debilitando, no solo físicamente, sino espiritualmente. Su cuerpo se consumía lentamente, pero su alma sufría una agonía interminable. Los calmantes mantenían su cuerpo inerte, pero su mente seguía luchando contra las sombras de su pasado. Los rostros de sus familiares muertos seguían visitándola, susurrándole que su tiempo se agotaba, que debía pagar por la vida que había llevado. Una mañana, Claudia ya no despertó. Su cuerpo frágil finalmente se rindió. Con su último aliento, se llevó consigo los gritos de las almas que la atormentaban. María, que había visitado el asilo pocas veces, fue llamada para recoger sus cenizas. La hija, que había sido usada y maltratada, que nunca había recibido el amor que merecía, sostuvo la urna en sus manos sin sentir nada más que una profunda sensación de vacío. En un acto final de compasión, María decidió cumplir con uno de los pocos deseos que recordaba de su madre. Cuando era niña, Claudia siempre hablaba de una barranca cercana a su casa, un lugar donde solía ir para escapar, aunque fuera por un momento, de la vida miserable que llevaba. María condujo hasta allí, subió por el camino empinado y cuando llegó al borde de la barranca, abrió la urna. Las cenizas de Claudia fueron arrastradas por el viento, flotando hacia el abismo mientras María observaba en silencio. No lloró, no sintió alivio ni rencor. Solo dejó que el pasado se disolviera en el viento, esperando que, de alguna manera, ambas pudieran finalmente encontrar paz. La lección era clara. No todos los vínculos de sangre llevan amor, y no todos los sacrificios son recompensados con gratitud. Pero al final, el perdón no era para la madre, que nunca supo amar, sino para la hija, que aprendió a seguir adelante incluso cuando el amor de su madre nunca llegó.